Algunas amistades existen dentro de una zona de confort tan establecida que dejas de ver lo que hay dentro de ellas. No por descuido. Por familiaridad. Porque la proximidad prolongada crea una especie de ceguera ante lo que está justo delante de ti, ya que lo que ha estado frente a ti el tiempo suficiente deja de ser nuevo y se convierte en parte del paisaje. Me llamo Lucas Ferreira, tengo 32 años, vivo en Miami, Florida, y durante casi 3 años viví en una amistad que se había convertido en una parte tan integral de mi vida diaria que había dejado de analizar lo que había dentro de ella. No porque fuera complicado. Porque estaba bueno. Y es fácil dejar las cosas buenas como están. Mi novia se llamaba Isabela. 30 años. Diseñadora de interiores. El tipo de persona que ve un espacio y percibe simultáneamente lo que es y lo que podría ser, que tiene una relación con los ambientes que va más allá de la estética y es casi instintiva. Llevábamos 2 años juntos. Nuestros mejores amigos eran Marcus y Sophie. Marcus Reeves, de 33 años, fotógrafo. Sophie Laurent, de 31, escritora independiente. Llevaban 4 años saliendo. Vivían a 10 minutos de nosotros en un apartamento en Wynwood decorado con esa mezcla particular de arte y caos organizado que caracterizaba su estilo personal. Los 4 nos habíamos conocido en la inauguración de una galería 2 años y medio antes. La química fue inmediata, de esas que rara vez se dan en grupos, donde no solo se conectan los individuos, sino que la dinámica colectiva funciona de una manera que se siente natural desde la primera noche. Fines de semana juntos. Cenas frecuentes. Viajes ocasionales. La vida cotidiana estaba tan entrelazada que resultaba difícil imaginar las partes por separado. Fue una buena amistad. Y entonces empezó a convertirse en otra cosa. El primer momento que recuerdo, en retrospectiva, fue una tarde de julio. Habíamos pasado el día en casa de Marcus y Sophie, ese tipo de sábado sin planes que solíamos tener los 4, en el que llegas con la intención de quedarte unas horas y descubres, al mirar el reloj, que son las 10 de la noche y nadie tiene prisa por irse. Isabela y Sophie estaban en el balcón. Marcus y yo estábamos en la sala de estar, escuchando la música que había puesto y terminando nuestras cervezas, en una conversación que había comenzado sobre fotografía y luego derivó hacia algo más personal. Como suele suceder en las conversaciones entre amigos íntimos cuando el ambiente es el adecuado. Marcus dijo algo que se me quedó grabado. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo extraño que es que pasemos tanto tiempo juntos y aún tengamos cosas de las que no hayamos hablado? Lo miré. ¿Qué tipo de cosas? Él pensó. No lo sé. Cosas que entran en la categoría de nunca necesité decirlo porque nunca hubo motivo para hacerlo. ¿Y cómo qué? Como lo que realmente pensamos el uno del otro. No en el sentido de amistad en general. En el sentido real. Esa pregunta tenía una cualidad que noté, pero que no analicé en ese momento. ¿Qué piensas de mí, en realidad?, dije. Él sonrió. Creo que eres la persona más honesta que conozco, y esa honestidad a veces te impide admitirte cosas a ti mismo. Esa respuesta me afectó más de lo que esperaba. ¿Y tú?, dije. Yo. Miró la cerveza. Supongo que guardo muchas cosas en cajas porque es más fácil que examinar lo que hay dentro. Esa conversación terminó cuando Isabela y Sophie regresaron del balcón. Pero lo que se había dicho seguía siendo cierto. La segunda vez fue en agosto. Una cena en nuestra casa. Isabela había cocinado, algo que hacía con esa precisión particular de quien trata las recetas como proyectos con resultados medibles. La mesa estaba bien puesta. El vino era bueno. La conversación tenía el tono relajado de las noches que funcionan bien. En cierto momento, Sophie mencionó algo sobre un cuento que estaba escribiendo. Se trata de 2 parejas que se acercan demasiado, dijo con el tono informal de alguien que describe un proyecto de trabajo. ¿Más cerca cómo? Preguntó Isabela. Cercanía, en el sentido de que la proximidad crea una zona donde los límites se vuelven menos definidos de lo que estaban. Autobiográfica, dijo Marcus con ese humor seco que lo caracterizaba. Sophie se rió. Investigación de campo, dijo. Había algo en la forma en que lo dijo, y en la forma en que Marcus no respondió de inmediato, que creó un silencio de medio segundo que nadie mencionó, pero que, estoy seguro, todos notaron. Isabela, que estaba a mi lado, cambió de tema con la naturalidad de quien se ha dado cuenta del silencio y ha decidido llenarlo con algo diferente.
Luego, en el coche de camino a casa, permaneció en silencio un rato. La historia de Sophie, dijo finalmente. ¿Qué era? ¿Crees que es autobiográfico? Miré la carretera. No sé. Pero sentiste el silencio. Lo sentí. Y yo también. Permanecimos en silencio por un momento. ¿Qué crees que había detrás de él?, pregunté. Aún no lo sé, dijo Isabela. Pero creo que lo averiguaremos. Lo que siguió en las semanas siguientes fue un proceso gradual de reconocimiento que, en retrospectiva, describiría como el lento descubrimiento de algo que había estado presente durante bastante tiempo, pero que había permanecido en la categoría de cosas que no se examinan porque examinarlas crearía una complicación innecesaria para la vida. Entre nosotros cuatro existía algo más que amistad. No de forma agresiva o inapropiada. Suavemente y con constancia, como una corriente que solo notas cuando dejas de nadar. Por mi parte, había algo en Sophie que siempre había admirado. Era inteligente de una manera particular, con esa inteligencia de escritora que transforma la observación en lenguaje, iluminando lo obvio pero no expresado. Algunas conversaciones con ella me dejaban con la sensación de haber comprendido algo sobre mí misma que antes desconocía. No sé. Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. Trataba de atracción en el sentido simple. Era algo más complicado, del tipo que no tiene un nombre fácilmente accesible. Y sospechaba que había algo similar por parte de Isabela en relación con Marcus. Desde que nos conocimos, Marcus siempre había tratado a Isabela con una atención especial. No intrusiva, sino genuina, de esas que se fijan en cosas que la mayoría de la gente pasa por alto, que hacen preguntas que llegan al fondo de lo que estás pensando incluso antes de que te des cuenta. Isabela prosperó gracias a esta atención, de una manera que yo había llamado una buena amistad durante 2 años y que estaba empezando a examinar con más detenimiento. La conversación que lo inició todo tuvo lugar un viernes de septiembre. Los 4 estábamos en el apartamento de Marcus y Sophie después de una larga y agradable cena. Ese tipo de relajación de fin de semana que baja las barreras que la vida cotidiana mantiene erguidas. Habíamos llegado, no sé exactamente cómo, al tema de los deseos no expresados. Sophie se había inspirado en la habilidad de ese escritor para hacer preguntas que parecen filosóficas pero que en realidad son personales. ¿Crees que las parejas sinceras se cuentan todo? Defínelo todo, dijo Marcus. Todo lo que importa. ¿A quién le importa? Por la dinámica de la relación. Isabela me miró. La miré. En esa mirada había algo que era la comunicación silenciosa de 2 adultos que tenían la misma percepción al mismo tiempo. No lo creo, dijo Isabela. Creo que hay cosas que se quedan dentro de la gente no por deshonestidad, sino porque les faltan las palabras para expresar lo que sienten. Da un ejemplo, dijo Sophie. Isabela permaneció en silencio por un momento. Entonces dijo, a veces sientes algo por una persona que no es fácil de clasificar. No es traición, no es simple amistad, no encaja en ninguna de las categorías existentes. Y permanece oculto porque no hay una caja donde meterlo. La habitación quedó en silencio por un momento. Marcus me miró. Lo miré. Estamos teniendo esa conversación, dijo. ¿Qué conversación? Dije, sabiendo de qué conversación se trataba. El que se quedó en la caja el tiempo suficiente para que la caja se volviera pesada. Sophie colocó el vaso sobre la mesa. Y nos miró a los dos con esa expresión de escritora que yo había aprendido a reconocer como el momento en que estaba a punto de dar con la frase que había estado buscando. Creo que sí, dijo ella. La conversación duró horas. No de forma explosiva. Con cuidado, con la lentitud de quienes saben que lo que manejan es frágil y que la prisa en este tipo de situaciones tiene un precio que ninguno de los 4 estaba dispuesto a pagar. Marcus dijo que durante algún tiempo había habido algo en Isabela que él había mantenido en el ámbito de la admiración, pero que, al examinarlo con honestidad, era más complejo. Y no es que quiera algo diferente de lo que tengo,
dijo con el cuidado particular de quien intenta ser preciso. Es que hay algo en Isabela que me hace percibir partes de mí mismo que no aparecen en otros contextos. Isabela permaneció en silencio por un momento. Sé a qué te refieres, dijo. Porque siento algo parecido. Los miré a ambos. Y entonces miré a Sophie. Me miró con esa expresión que había visto en las conversaciones que habíamos tenido, esa atención que llegaba al fondo de las cosas incluso antes de que uno supiera dónde estaba el fondo. Lucas, dijo ella. Sophie. Tú también tienes una caja. No era una pregunta. Lo tengo, dije. ¿El mismo? Análogo. Los cuatro permanecimos en silencio por un momento. Y entonces Marcus dijo algo que recordé. ¿Qué hacemos con las cajas que se han vuelto demasiado pesadas? Esa pregunta no fue respondida esa noche. Porque no había una respuesta sencilla disponible. Lo que había en la habitación aquel viernes de septiembre eran 4 adultos que se querían de maneras diferentes y entrelazadas, que habían construido 2 relaciones sólidas y una sólida amistad, y que habían descubierto. En esa conversación, que dentro de esa estructura había algo que no se había nombrado y que no nombrarlo había permitido que creciera de maneras que ahora, al nombrarlo, era necesario examinar. Nos fuimos a casa sobre la medianoche. En el coche, Isabela se quedó mirando por la ventana durante un rato. ¿Estás bien?, pregunté. Lo estoy procesando. ¿Qué específicamente? El hecho de que Marcus dijera lo que dijo y que yo no tuviera miedo. ¿Qué esperaba sentir? Miedo. Porque lo que dijo era algo que debería resultar amenazante. ¿Y no fue así? Era complicado. Pero no era amenazante. Esa distinción permaneció en mi mente durante el resto del camino. La honestidad de aquella conversación, paradójicamente, había generado seguridad en lugar de inseguridad. La sensación de que lo que existía entre los cuatro era lo suficientemente real como para resistir el escrutinio público. No había certeza sobre qué hacer con los resultados de la prueba. Pero había algo que parecía más sólido que antes de que lo hiciera. En los días siguientes, Isabela y yo tuvimos nuestra propia versión de la conversación. No se trata específicamente de Marcus y Sophie. En relación con lo que habíamos descubierto sobre nosotros mismos a través de la conversación del viernes. Isabela me contó que, desde hacía un tiempo, tenía la sensación de que nuestra vida juntos se había vuelto cómoda, lo cual era bueno, pero a veces resultaba limitante. No estoy diciendo que me estés limitando, dijo con cautela. Lo que digo es que hay una versión de mí que emerge en ciertos contextos y que no encuentra un lugar fijo aquí. ¿Qué versión? Aquel que hace preguntas sobre cosas que no tienen una respuesta práctica. Aquel que pasa horas conversando sobre un libro o una idea sin necesidad de llegar a una conclusión útil. ¿Crees que no puedes hacerme esto? Siento que hacemos esto menos de lo necesario. No porque no seas capaz, sino. Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. Porque nuestra vida diaria no suele dejarnos espacio para ello. Esa observación me impactó porque era sincera de una manera que no había escuchado antes. ¿Y Marcus crea este espacio? La dinámica con Marcus crea este espacio. Lo cual es diferente. ¿En qué se diferencia? Porque no hay un historial de 2 años. No hay expectativas establecidas. Solo existe la conversación dentro del espacio que ella tiene. La miré. ¿Qué me estás diciendo? Te digo que hay algo ahí que necesitaba nombrar para poder entenderlo. No porque desee algo que no tenemos, sino porque nombrarlo me ayuda a comprender lo que debe existir aquí y que aún no existe. Le sugerí que los 4 hablaran entre sí de una manera más intencionada. No en una noche de cena con vino. En una conversación específica, con la conciencia de que lo que se estaba examinando era real y merecía más que ser mencionado de pasada. Marcus y Sophie estuvieron de acuerdo. Nos conocimos un domingo por la tarde en su apartamento. No hay cena. No hay ningún evento social cerca.
Éramos solo nosotros cuatro, con café y la disposición a ir a lugares que la mayoría de las conversaciones entre amigos evitan por comodidad. Sophie comenzó. Necesitamos decidir qué hacer con lo que sabemos. ¿Qué sabemos?, dije. Entre los cuatro existe algo más complejo que una simple amistad, y fingir lo contrario no hará que desaparezca. Marcus me miró. ¿Cómo estás lidiando con esto?, dijo. Sinceramente, todavía no lo sé. Pero tengo menos miedo del que esperaba. ¿Por qué? Porque lo que se dijo el viernes no destruyó nada. Aportó claridad donde antes había confusión. Y la claridad, incluso cuando se trata de asuntos complicados, es mejor que la confusión. Isabela miró a Sophie. ¿Qué quieres?, preguntó Isabela. Sophie guardó silencio por un momento. No quiero que lo que tenemos sea destruido por lo que sentimos. Pausa. Pero tampoco quiero fingir que lo que sentimos no existe. Porque fingir tiene un precio que ya he pagado en otros contextos y que no quiero pagar aquí. ¿Qué precio tenías antes por fingir?, pregunté. Me costó descubrir la verdad sobre las relaciones, que podrían haber sido mejores si hubiera sido más directo antes. Esa respuesta dio pie a una conversación sobre lo que cada uno de ellos había aprendido, en relaciones anteriores, acerca del precio de lo que se queda sin decir. Y esa conversación fue, en cierto modo, la más importante que habíamos tenido jamás. Lo que surgió de esas semanas de conversación no fue una conclusión sencilla. Porque las situaciones de la vida real rara vez tienen conclusiones sencillas. Lo que surgió fue la comprensión. La idea era que existía algo genuino entre los cuatro que no encajaba fácilmente en ninguna de las categorías disponibles. No era traición. No era una amistad común. Era una verdadera intimidad, forjada a lo largo de 2 años y medio, que había desarrollado dimensiones que las categorías convencionales no podían abarcar por completo. Y existía un entendimiento de lo que cada persona necesitaba en sus respectivas relaciones, algo que había permanecido sin expresarse el tiempo suficiente como para crear distancia. En algún momento, Marcus e Isabela mantuvieron una conversación privada. No conozco los detalles. Isabela me contó lo esencial más tarde, que había sido una conversación en la que ambos nombraron lo que existía con la claridad necesaria y en la que ambos llegaron a la misma conclusión, que lo que existía era real. Que nombrarlo era necesario y que actuar en consecuencia de la manera que implican los deseos físicos no era lo que ninguno de los dos quería. ¿Por qué?, pregunté. Porque lo que ya existe es más valioso que lo que perderíamos si actuáramos de esa manera. Esa frase se me quedó grabada. Sophie y yo tuvimos una conversación similar. Hay algo, dijo con esa franqueza que siempre la caracterizaba. Sabes que lo hay. Ser. Y también sabes que algunas cosas son más valiosas conservadas que usadas. Como esas joyas que no usas pero que existen, dije. Ella sonrió. Como la conciencia de que alguien te ve de una manera específica que no sabías que necesitabas. Y que esta conciencia puede existir sin que tengas que convertirte en otra persona para ser real. Había una última conversación que era necesaria. Los cuatro juntos, con lo que se había dicho individualmente reintegrado al espacio colectivo. Era una tarde de octubre, y afuera Miami disfrutaba del clima típico de octubre, cálido, pero con esa brisa que tiene la ciudad en esa época del año y que hace que todo sea un poco más llevadero. Marcus dijo, ¿qué ha cambiado? Todo y nada, dijo Sophie. Explica. A todo, porque ahora sabemos lo que había. Nada, porque lo que había ya estaba allí antes de que lo supiéramos. ¿Y qué hacemos con el conocimiento?, preguntó Isabela. Lo usamos, dije. Los tres me miraron. Y no en el sentido de actuar según nuestros deseos, continué. Sino en el sentido de utilizar lo que hemos aprendido. Sobre lo que cada uno de nosotros necesita. Sobre lo que faltaba en nuestras relaciones y que esta amistad había estado llenando de maneras que ninguno de nosotros había identificado. Marcus permaneció en silencio por un momento. Lo que me faltaba en mi relación con Sophie, y que buscaba en Isabela, dijo con cautela, era la forma en que Isabela recibe lo que hago. Con un tipo de atención específica que yo necesitaba y que no le había pedido directamente a Sophie. Sophie lo miró. ¿Por qué no preguntaste? Porque no sabía que lo necesitaba hasta que lo encontré en otro sitio. ¿Y ahora? Ahora lo sé. Y puedo preguntar. Isabela me miró. ¿Y tú?, dijo ella.
Lo que buscaba en Sofía era ese tipo de conversación sin un objetivo práctico. Una conversación que surge por sí misma, sin necesidad de llegar a una solución. Y no la buscaba aquí porque suponía que no era su estilo. ¿Y lo es? Preguntó Isabela. No lo sé. Nunca pregunté. Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. Permaneció en silencio por un momento. Entonces pregunta. Cierre. Lo que sucedió después de esas semanas de octubre no se pareció en nada a lo que sugeriría cualquier novela o película sobre deseos ocultos entre amigos. No hubo drama. No hubo ruptura. No hubo ninguna escena de elección imposible en la que alguien lo pierde todo. Fueron 4 adultos que descubrieron, a través de un proceso que ninguno de ellos había planeado y que fue difícil de una manera que aún llevo conmigo, algo fundamental sobre lo que necesitaban y lo que habían estado buscando en los lugares equivocados porque no habían hecho las preguntas correctas en los lugares correctos. Isabela y yo seguimos juntos. Con una relación diferente a la que era antes de octubre. No es mejor en todos los sentidos. Diferente. Más honesto. Con conversaciones que no habíamos tenido antes porque yo había dado por sentado cosas sobre lo que ella necesitaba y ella había dado por sentado cosas sobre lo que yo necesitaba. Y ninguno de los dos había comprobado si esas suposiciones eran ciertas. Lo comprobamos. Algunos sí. Otros no. Y el proceso de descubrir la diferencia fue lo más útil que nos brindó el otoño ese año. Marcus y Sophie siguen juntos. La dinámica entre los 4 cambió de una manera difícil de describir con precisión. Ahora existe una honestidad que antes no existía. Una conciencia mutua de lo que existe y de lo que se ha elegido, lo que crea una calidad de presencia diferente cuando estamos juntos. Quizás haya menos luz que antes. Pero más realista. Y hay algo que aprendí de todo eso que no habría podido aprender de ninguna otra manera. Los deseos que se mantienen ocultos no desaparecen simplemente porque se mantengan ocultos. Crecen en la oscuridad de la caja, como plantas que no has regado pero que encuentran humedad de otras maneras. Y sacarlas a la luz, con el cuidado y la honestidad necesarios que exige el proceso, no destruye necesariamente lo que temías que destruyera. A veces ilumina. Y lo que encuentras a la luz es más valioso que lo que había en la oscuridad controlada de la caja. No porque el deseo se convierta en acción, pero porque el deseo se convierte en conocimiento. Sobre lo que necesitas. Eso era lo que estaba buscando. Se trata de que puedes pedirle a lo que ya tienes, en lugar de buscarlo fuera de lo que ya tienes. Aquel otoño en Miami me costó algo que todavía no puedo describir del todo. Pero lo que quedó después de él fue el matrimonio más honesto que he tenido jamás. Y la amistad más sincera que conozco.